Agop, bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller y Diego Lewen te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eleonora, Diego, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Buenas noches. ¿Qué se hace frente a estos números? ¿Qué hace el argentino? El 52% de la población no llega a fin de mes. ¿Cómo se la rebusca? ¿Qué vuelta se da? ¿Cuál es el análisis que haces con respecto a esto, Agop? Bien, estamos en un proceso de reconversión de la estructura económica argentina. Este proceso de reconversión no es fácil, no iba a ser fácil. Milei en su momento lo dijo, que el famoso no hay plata de la gente gritando. Yo no sé qué tanto sabían el contexto que iba a venir. Tener políticas antiinflacionarias siempre, pero siempre son antipáticas. Y en el medio, nosotros estamos viendo que el dato macro no acompaña el dato micro. Yo, de hecho, la otra vez con un colega de ustedes había dicho, bueno, Milei y Caputo están arreglando la macro en Washington, pero la micro se sufre en Argentina. Porque hay una desconexión entre dato macro y dato micro. Ahora, es parte, desgraciadamente y con dolor, es parte de este proceso de reacomodamiento de la estructura económica argentina. Ahora, Agop, pienso y reflexiono en torno a lo que decís. Las políticas antiinflacionarias son antipáticas por el impacto que conllevan. ¿Hay algún momento en el que Argentina pueda lograr ese equilibrio entre recuperar poder adquisitivo, que haya consumo y que no haya inflación, o es casi que una utopía y una fantasía? No es inmediato. Ok. Esto es como cuando uno, yo siempre pongo un ejemplo, o de fútbol, de la casa o de una dieta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy un par de kilos excedidos. Es mucho más fácil pasar cuando uno pesa de 180 a 120 que de 120 a 60. En los dos momentos bajamos 60 kilos, pero cuando uno tiene mucho descontrol es mucho más fácil bajar. Y nosotros estamos viendo eso ahora con el índice de inflación, ¿sí? Que ahora está en 3,4, era mucho más fácil bajar del 20 al 10 que del 3 al 1, que era el objetivo del gobierno. Ahora, el gobierno te puede decir, bueno, en base al dato macro, el PBI creció, el consumo privado creció 7,7%, pero si nosotros vemos el último indicador del EMAE, nos da negativo. Entonces, creo que hay todavía eso, que no me quiero poner técnico, que Schumpeter en un paper dijo como la destrucción constructiva. ¿Sí? Se caen unos sectores y la destrucción creativa se levantan otros. A ver, Agop, Veremos cuándo llega, ¿no? te hago esta Vale. consulta porque la gente ve lo que nosotros contamos, lo que vos estás analizando. La macro todo perfecto, pero la micro es muy distinta. ¿Por qué? Porque 52% según esta encuesta de todas las personas a las cuales les hicieron las preguntas, no llega a fin de mes. Y si sumás los que llegan con lo justo, son 83%. Digo, ¿en qué momento levantan la cabeza este 83% de todos los encuestados? Mirá, yo creo que mínimamente hasta que no haya una especie de reconfiguración o realce del salario real. Cuando el salario real cayó. Digo, es un dato que el gobierno tiene que saber y que por otro lado el trabajo de Petovelo es bueno, digo, la línea es buena, pero ¿dónde está el problema? Y acá digo, Sí. está muy buena tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Mecho? El problema es en la cantidad de clase media. Obviamente que se viene erosionando hace tiempo, ¿no? Yo acá no voy a hablar de algún partido político, ni de Milei, de Cristina y Alberto, nada. Digo, hace tiempo que venimos con aumento de pobreza y principalmente con una erosión de la clase media. Nosotros, los argentinos, siempre nos jactábamos de decir, bueno, con la clase media siempre nos recuperamos. Tenemos crisis, ya estamos acostumbrados a la crisis, volvemos. Ahora, el problema que la clase media, y en base al dato que me están pasando, es menos del 20% de la población. Entonces digo, bueno, ¿qué tan se llama, por ejemplo, O sea, yo como entiendo lo que está diciendo, apalancados? Agop. Es tremendo esto, porque la clase media siempre fue mayoritaria en Argentina y ahora pasa a ser prácticamente una minoría. Es un gran problema ese, porque trabajan y no llegan a fin de mes. Tienen un trabajo en negro, no llegan a fin de mes. Tienen trabajo registrado, no llegan a fin de mes. Necesitan un segundo laburo.
la gente necesita salir adelante, por más que haya que la inflación sea baja, aunque haya estado subiendo en los últimos 8 o 9 meses, pero digo, ¿en qué momento se empieza a generar el trabajo genuino? ¿En qué momento las pymes arrancan? Bien, bueno, ese es un gran dato. Digo, la pérdida de trabajo privado, lo que vos tenés mucho es en realidad también, entre otros sectores, el sector público que bajó como 100 y pico de mil personas, Claro. que era, digo, se perdieron cerca de 200 y pico de mil empleos formales. Eso es grave, y eso es muy grave. Sobre todo cuando no tenés un crecimiento acorde a decir, bueno, los tomo. Claro, del Porque empleo privado. sí, y un detalle ahí también que bien mencionabas, digo, que baje la inflación, es decir, que baje el índice de inflación no significa precios bajos. Sí. Hay una gran confusión. El nivel de precios es alto y si los salarios no llegan a aumentar, el salario real sigue cayendo. Sí. Entonces, es muy importante hacer esa salvedad. Ahora, ¿el camino del gobierno macroeconómico es correcto? Yo lo tengo que decir como economista, es sí. Digo, no podemos seguir así porque terminás una pobreza infinitamente mayor. Ahora, el desafío que sí tiene el gobierno, que se debe preocupar, es cómo hacer que la macro llegue a la micro. Totalmente, totalmente. Eso puede pasar un año más, o mismo llegar con lo justo a la elección del año que viene. Bueno, a ver. Capaz que ni siquiera. A ver, si vos me decís que la gente va a tener mejor salario y va a haber mucho más empleo privado de acá al año que viene, te lo firmo ya. Ojalá suceda. Así que bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Agop Karagoz, economista, analizando un poco esto que viene sucediendo y por qué la gente necesita más de un trabajo para poder llegar bien a fin de mes.